Fíjense que básicamente estudia la materia y los cambios que sufre. Nosotros, ¿cuándo nos damos cuenta que se produce un cambio? Por ejemplo, en la vida diaria, un cambio químico que se produce es la oxidación. Acá en Jujuy, que todos, mal que mal, han pasado por un canchón y han hecho alguna vez una carroza o han visto una reja en una casa, el proceso de oxidación de las rejas de hierro es un proceso químico. El envejecimiento de las personas es un proceso químico, o sea que hay un cambio. Si ustedes, cada uno de nosotros nos miramos, conforme transcurre el tiempo y los años, hay un proceso, ¿sí? Y si prestan atención a las propagandas, aunque prácticamente ya nadie ve televisión, pero las propagandas de medicamentos, antioxidantes y demás, justamente apuntan a eso, a frenar los cambios naturales que se producen. Entonces, cuando hablamos de un cambio químico, estamos hablando de un cambio sustancial de la materia, no así de un cambio físico. Por ejemplo, en un cambio físico, ustedes van a ver el choque entre dos autos. Si dos autos colisionan y chocan, no pasa nada. Se arruga uno, se lo lleva al chapista, estira, pinta y el auto continúa. Pero en un cambio químico, a donde se produce una putrefacción de la banana, forma de volver a que esa fruta vuelva a tener las condiciones de humedad, de sabor, de azúcar que tenía originalmente. Entonces, la diferencia es sustancial. Ah, yo. ¿Por qué es importante? Bueno, aprender y saber química. Las voy a ir poniendo acá. Está prácticamente eh, relacionada con con todos lo que nosotros podamos ver y apreciar. Los sistemas de seguridad airbag, acá tienen un video que lo pueden ver, se basan en un proceso químico que es la descomposición de la acinamida. A través del impacto, recibe la suficiente energía el sistema, que es una sal que está en estado sólido. Por el impacto se descompone la acinamida y produce gas nitrógeno. Ese gas nitrógeno hace que se infle el, el airbag y sirva de soporte, digamos, de protección hacia el conductor o hacia la persona en la que se encuentra este dispositivo. Bueno, ahí tienen una serie de ejemplos en los que encontramos eh, aplicaciones de lo que es la química en sí, de los procesos químicos. Vamos a definir dos tipos de propiedades importantes en la química, las intensivas y las extensivas. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia. Con la definición sola a nosotros no nos dice nada. ¿Por qué son importantes las propiedades intensivas? Porque a ustedes le van a permitir identificar el compuesto, chicos. Si ustedes trabajan en un laboratorio, este esquema está lindo, muestra que no tiene sentido acá, aplicación. Yo tengo acá este producto que obtuve por un proceso de tamización. Si ustedes quieren identificarlo en el laboratorio, lo que van a hacer es verificar alguna de las propiedades intensivas, puesto que ellas son las que nos permiten a nosotros poder justamente identificarlos. Entonces, si tienen una muestra que les llega, ustedes pueden tomar la densidad, pueden tomar el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición es la temperatura a la cual
el líquido pasa a estado vapor. Esa temperatura de ebullición es normal si la presión que se registra es de 1 atmósfera. El punto de fusión es la temperatura a la que la sustancia o el compuesto pasa del estado sólido al estado líquido. Es normal si está referida a 1 atmósfera de presión. La densidad, que se define como la relación entre la masa y el volumen. Uno de los ensayos que se hace en la industria láctea es justamente en la recolección de leche tomar la densidad. Tienen los lecheros cuando ingresa la leche al laboratorio para poder hacer los procesos, uno de los ensayos de rutina es la densidad, porque de esa manera se dan cuenta si ese proceso, si esa recolección de leche por los tambos ha sido aguada o no. Entonces, fíjense qué importante que es una propiedad intensiva porque me permite a mí identificarla. Las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de materia, la masa y el volumen. Esas no les van a permitir identificar absolutamente nada. Un sistema material es un sistema que nosotros tomamos para poder estudiarlo, una parte del universo que aislamos para poder estudiar. Dentro de los sistemas materiales tenemos los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. Los sistemas heterogéneos se van a separar, que son aquellos que tienen varias fases, por lo menos 2 o más fases separados por una interfase. En un sistema heterogéneo, esperen que quiero dibujar y estoy buscando el lápiz, a ver. A ver si me deja dibujar acá. En un sistema heterogéneo, ustedes tienen por lo menos 2 fases distintas. La línea que separa a esa fase se denomina interfase. Este es un sistema heterogéneo. Cada una de las fases que ustedes consideran para el estudio es una fase homogénea. Si yo quiero separar este sistema, que es un sistema heterogéneo, va a depender de las características del sistema. Si yo tengo líquidos de distinta densidad, como en el caso A, que es este, acá, acá y acá. Acá, por ejemplo, agua y aceite. ¿Por qué no me deja anotar? Este es el caso, tienen agua y tienen aceite, lo que se hace es, para líquidos de distintas densidades, este proceso que se llama decantación, a través de esta ampolla de decantación. Si ustedes se fijan acá muy, pero muy chiquito, se lee aceite en la parte superior y agua en la parte inferior. ¿Por qué el aceite va arriba? Porque tiene menor densidad. Esta llave que tienen acá es un robinete que cuando el eje está, cuando está abierto, la circunferencia, digamos, la llave al estar abierta, permite desplazar el líquido hacia el vaso de precipitado. De esta manera, yo abro el robinete y se abre como si fuese un grifo de la casa, un caño de agua. Entonces, cuando ustedes abren, se permite el pasaje, se lo recolecta en este recipiente y en el momento que ya evacué toda la sustancia que está en la parte inferior, cierro el robinete y me queda arriba la fase de menor densidad, en este caso el aceite. La decantación, esto sería acá para distintas densidades. Entre sólidos y líquidos, una decantación, más bien que la decantación es entre líquido y líquido. Acá tenemos un sólido precipitado que si lo dejamos que quede en la parte superior del vaso de precipitados, podemos a través de una varilla separar ese líquido. La flotación es un sistema, es un proceso también en el que vamos a separar un sólido, pero que tiene una característica. La característica que tiene es que el sólido tiene
tiene que ser liviano. El sólido tiene que poder flotar, digamos, como es el caso del acerrín y arena, y además estar en reposo. Entonces se separan de tal manera que el más denso, puedo tener arena y acerrín, uno de los dos tiene que, dos sólidos de distintas densidades. Al tener estos dos sólidos, le agrego agua como auxiliar. El acerrín, por ser menos denso, va a ir hacia arriba, tiene menor. ¿Conocen el acerrín, chicos? Y profe, Sí, Bueno, sí. y la arena va a ir abajo. Podría ser acerrín o podría ser corcho también acá. Y ya logré separarlos de alguna manera. La tamización es un proceso que me va a permitir separar dos sólidos de distintos tamaños, de distinta granulometría, decimos en química. Para eso vamos a usar tamices de acuerdo al diámetro de la partícula que queramos separar. La imantación es un proceso característico para separar cuando alguna de las partículas presenta la característica es ferromagnético, es decir, que reacciona ante un campo magnético externo. Entonces, en este caso, el campo magnético lo da el imán y el hierro, que tiene propiedades paramagnéticas, es atraído hacia él y puedo separarlos. La levigación es un proceso que usan mucho, se usa en minería y es una corriente por arrastre vapor. Acá fíjense que dice arena aurífera, o sea que sirve para separar el oro, este es el símbolo del oro, de la arena. A través de una corriente de agua a velocidad se arrastran las partículas y como las partículas de oro son, el agua va llevando las partículas y quedan acá sedimentadas las partículas de oro y la arena. Parece que se tipo máquina no me deja pasar ahora. A ver acá. Quiero pasar a esta y no me deja. Voy a cerrar acá. Ahí está. Los métodos de fraccionamiento, no sé por qué quedó esto acá, son métodos que nos van a permitir trabajar, quedó escrito superpuesto. Yo quiero que les quede claro esto. Los métodos de separación para sistemas heterogéneos. Los métodos de fraccionamiento para sistemas homogéneos. Método de fraccionamientos permite separar los componentes de este sistema homogéneo que tiene una única fase. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una mezcla de agua con sal y al separar el agua de la sal por medio de la destilación, caliento acá dice calor, acá tengo agua con sal, el vapor de agua al calentarse, el agua se transforma en vapor, comienza, o sea, llega a su punto de ebullición, hierve, pasa, hay un cambio de estado, se transforma y pasa por este tubo que tiene adentro un serpentín. Entonces, por el tubo interior viaja el vapor. Por afuera del tubo, el tubo es así. Por el tubo interior se desplaza el vapor. Y por afuera del tubo hay un serpentín de vidrio. Por este serpentín de vidrio circula agua fría.
el contacto entre el vapor del agua que está caliente y el serpentín de vidrio que la rodea con agua fría a temperatura ambiente hace que este vapor de agua que nosotros teníamos originalmente condense, o sea, pase del estado vapor al estado líquido y pueda recoger acá el agua en estado líquido. ¿Cómo queda escrita en la siguiente diapositiva acá? Eso me llama la atención. Yo nunca uso el lápiz del Zoom y no sé por qué queda escrito como en el siguiente. Bueno, acá en este cuadro sinóptico tienen lo que es el sistema que hemos estudiado. Dijimos que teníamos un sistema, o podemos tener, mejor dicho, un sistema homogéneo o heterogéneo. Si es heterogéneo, tengo distintas fases. Y si es heterogéneo, lo voy a separar por métodos de separación. Si es homogéneo, puedo tener una solución o una sustancia. Una solución es un sistema homogéneo líquido que tiene por lo menos dos componentes, por lo menos. Las sustancias pueden ser compuestas o simples. Cuando yo hablo de sustancia, la sustancia compuesta va a estar formada por átomos de distintos tipos y las sustancias simples por átomos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir una sustancia compuesta? Por ejemplo, el caso de las moléculas de agua. El agua, de hecho, es una sustancia compuesta porque está formada por distintos tipos de átomos, por el hidrógeno y por el oxígeno. El oxígeno 2 es una sustancia simple. Ahora vamos a ver qué quiere decir este 2 y qué quiere decir este 2. Este número tiene una definición, se llama atomicidad, que ya la vemos en la próxima diapositiva. Vamos a borrar esto. Acá las tienen, monoatómicas, poliatómicas. Veamos si está atomicidad en la próxima. Y si no, la defino yo. La atomicidad es el número de átomos que participa o que se encuentra en una sustancia. Entonces, fíjense que acá tenemos moléculas diatómicas, triatómicas o poliatómicas como pregunta. ¿Qué quiere decir que una molécula sea diatómica? Que va a estar formada por estos dos átomos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que sea triatómica? Que va a tener por lo menos tres átomos, que pueden ser distintos o no, porque yo puedo tener esta molécula y es triatómica, pero está formada por dos átomos, solamente por dos átomos. Sin embargo, es triatómica. ¿Por qué es triatómica? Porque la atomicidad del hidrógeno es 2. Este número que está acá se llama atomicidad. Y la atomicidad me indica el número de átomos de ese elemento que forma parte de la molécula, tal cual se ve en este gráfico. La molécula de agua está constituida por un átomo de oxígeno que está pintado en rojo y por dos átomos de hidrógeno pintados en celeste. En el caso del óxido nítrico, en azul estaría el nitrógeno y en rojo los dos oxígenos. Esta es una molécula triatómica, esta también es triatómica. Podemos llegar a tener una sustancia poliatómica, una molécula poliatómica, sí, podemos tener una poliatómica. Se considera que es poliatómica cuando el número de elementos, de átomos que constituyen la molécula es superior a 3. O sea, de 2 diatómicas mayores que 3 ya la consideramos poliatómica. Una sustancia simple va a estar formada siempre por el mismo tipo de elementos, como por ejemplo el caso del oxígeno, el caso del azufre 8. Son sustancias a donde
Fíjense la atomicidad. En el caso de la sustancia simple oxígeno es biatómica, pero en el caso de la sustancia simple azufre es octoatómica. En tanto que el elemento siempre es monoatómico. El elemento es tal cual está ubicado en la tabla periódica, es monoatómico. Un compuesto va a ser aquel que tiene una fórmula definida, o sea, la relación que hay entre los átomos que forman entre los átomos y la atomicidad se mantiene siempre constante. ¿Por qué yo digo que el agua es un compuesto? Porque siempre la relación de átomos de oxígeno a hidrógeno va a ser 2, no va a ser esta. Si es esta, ya no es agua, es otro compuesto. Acá ya está incorporado el concepto de ion, catión y anión, pero yo no lo voy a explicar ahora porque todavía no hemos abordado el tema de átomos. Quedará ahí para que después, cuando ustedes estudien, solos lo van a relacionar y yo se los voy a explicar cuando veamos efectivamente el tema del átomo. Ahí voy a retomar, pero ahora no. Ahí está. ¿Qué es un átomo? El primer estudio que se hace acerca del átomo, la primera teoría que avisora para el comportamiento del átomo fue la teoría atómica de Dalton. Él encuentra que la materia está constituida por átomos. Entonces ustedes imaginen que tienen una hoja de papel en sus manos. Y yo les digo, bueno, a ver chicos, partan en dos. La parten. Ahora tomen esos dos pedazos, esos dos trozos y pártanlos de nuevo por la mitad y vuelven a partirlo. Ahora continúen y partan y así. Y les voy diciendo que partan y que partan y que partan hasta que va a llegar un momento en el que ya no van a poder dividir más ese trozo de hoja que ustedes tenían. Tengo que, bueno, ya. Va a llegar un momento en que ya no van a poder partirlo más. Esa materia a la que yo ya no la puedo dividir más en ningún otra, hacerla más pequeña, es el átomo. Él encontró o propone que todos los átomos de un elemento son iguales. Acá tienen representados los átomos del elemento X, que podría ser, por ejemplo, el sodio, y los átomos del elemento Y, que podría ser átomos de cloro. Los representamos siempre de esta manera. Los átomos se combinan en proporciones numéricas enteras para formar compuestos. Esto está en un todo de acuerdo con lo que les acabo de decir recién, que la fórmula del agua es H2O. Entonces, estos átomos, los átomos de oxígeno y de hidrógeno, se combinan de esta manera. Un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno para darme esta fórmula. Y eso es lo que dice la tercera premisa, o sea, se condice con la tercera premisa de la teoría atómica de Dalton. En una reacción química, dice, implica solo la separación, combinación o reordenamiento. O sea, en una reacción química yo voy a tener este reordenamiento de átomos. De hecho, acá tienen átomos que son de oxígeno y estos que son de hidrógeno, tal cual. Después, ¿qué pasó? Hice reaccionar de alguna manera el hidrógeno con el oxígeno y ¿qué obtuve como resultado? Agua. Esto, que a través de la reacción química lo puedo escribir de esta manera, lo represento gráficamente en, en símbolos básicos, con esferas, al átomo de oxígeno, al átomo de hidrógeno, y cuando se unen, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de oxígeno unidos con los 16 átomos de hidrógeno que tienen ahí. Total obtuve 8 moléculas de agua.
La limitación de la teoría atómica de Dalton es que no pudo explicar por qué algunos elementos forman moléculas diatómicas, como es el caso del oxígeno y del hidrógeno, y por otro lado, tampoco está de acuerdo, no puede aplicarse la teoría atómica de Dalton a las reacciones nucleares. Bueno, a consecuencia de este hueco, por decirlo de alguna manera, de la imprecisión de la teoría atómica de Dalton, de no poder explicar por qué el oxígeno es una molécula biatómica, el oxígeno es un gas y acá adentro, fíjense que tienen todas las moléculas de oxígeno representadas con los dos átomos unidos. El helio, que es un gas noble, es monoatómico, es una excepción. No es una excepción. En realidad es monoatómico, es un gas noble. Quiero decir que cuando veamos después, cuando vean en química general inorgánica y en química 2 las reactividades, van a ver que los gases inertes, que son el último grupo que está en la tabla periódica, no reaccionan. Por eso son inertes y son monoatómicos. Entonces, Avogadro llega con su nueva teoría y explica y justifica, o él dice que la materia está constituida por partículas llamadas moléculas. Incorpora este concepto, el concepto de moléculas, que están constituidas por uno o más átomos, como es el caso del oxígeno, el agua, cuando se une con el hidrógeno para dar, el hidrógeno se une con el oxígeno para dar agua. Eso sería, digamos, la teoría de Avogadro y Ampère. Una sustancia pura y simple va a tener moléculas que son iguales y que van a estar formadas por átomos iguales, en tanto que una sustancia pura compuesta va a estar formada por moléculas con átomos que son distintos. Estos átomos son distintos y estos átomos son iguales. Y hace una relación a volúmenes, que los volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de temperatura y presión tienen siempre el mismo número de moléculas. Eso lo vamos a trabajar después en el práctico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, eso de sustancia simple y sustancia completa, tienen los átomos distintos, ¿cómo era? Si son los átomos iguales, la sustancia es simple. Si los átomos son distintos, la sustancia es compuesta. Bueno, acá en esta diapositiva hay un error que no lo saqué porque como es la misma diapositiva del otro cuatrimestre, lo voy a sacar ahora y voy a explicar por qué está mal esto. Vamos a entrar al concepto cuando se habla del átomo. Dalton habla del átomo como la mínima cantidad de materia. El átomo tiene lo que nosotros conocemos como núcleo, un núcleo, y en ese núcleo tiene partículas que son los protones y neutrones. Y lejos, en un espacio muy distante, están los electrones. Los electrones van a ser dentro de las partículas del átomo, tenemos los protones y los neutrones que están en el núcleo y los electrones que tienen carga negativa que están lejos. ¿Quiénes son los que tienen mayor masa? El protón y el neutrón. Por eso es que atribuimos la masa del átomo a las masas
a la contribución de la masa de protón y neutrón. La masa del electrón es despreciable. Entonces, esto que está acá no es correcto. Esta, esperen que cierre acá porque si no, no me deja. Tachen en sus diapositivas esto, porque no tenemos por qué. A ver, antes les quiero mostrar realmente. Fíjense, el orden de la masa es de 10 a la menos 28. Es 10.000 veces mucho más liviana que la masa del neutrón y del protón. Entonces, se desprecia. Es cierto que el electrón es parte del átomo, sí, pero no se la considera cuando nosotros sacamos la masa del átomo. Únicamente vamos a tener en cuenta la masa del protón y del neutrón. Está en cualquier libro de química, esto lo va a confundir poner la masa del electrón, porque justamente en el núcleo se concentra la masa del átomo. Los que son recursantes y los que han tenido química en la escuela, les habrán trabajado eso y explicado que la masa de un átomo se concentra en el núcleo. Son ellos los responsables. Es, to- es totalmente despreciable la masa del electrón. Entonces, por favor, en la diapositiva que tienen, borren eso, táchenlo. La masa atómica se define, la masa atómica, como, por definición, vamos a tomar como unidad para tomar la masa del átomo, la unidad de masa atómica. ¿Qué es la unidad de masa atómica? La unidad de masa atómica es lo que nosotros conocemos como UMA. Actualmente se designa únicamente con la letra U, ya, ahí dice UMA o U, pero es la U la que más se usa. Y se define como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Entonces, ¿por qué tomamos la unidad de masa atómica? Es otra unidad, porque en realidad, si nosotros queremos tomar la masa del átomo en gramos, estamos en el orden de 10 a la menos 24 gramos. Y es muy, pero muy pequeña, no hay ningún instrumento, es complicado para los químicos encontrar y trabajar con estos valores tan pequeños. Entonces, definir al tomar al átomo de carbono, ¿por qué el átomo de carbono? Porque el carbono es el elemento que se encuentra en la mayor o en la mayoría de los compuestos de la naturaleza. Por eso es que se lo elige al carbono. Y tomar y decir, bueno, la masa del átomo, tomar la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12, que es 12, esto me da 1, tomamos eso como unidad de masa atómica y a partir de ahí, una vez que tengo la unidad de masa atómica, se van determinando de manera experimental las sucesivas masas. Entonces se encuentra que el helio tiene 2 unidades de masa atómica, que el litio tiene 7 unidades de masa atómica y de esa manera se construye la tabla periódica. Ah, ¿qué hice? Quería borrar y me fui. De esa manera se construye la tabla periódica, que es la que ustedes tienen, en la que aparecen todas las masas de los elementos de la tabla periódica en unidades de masa atómica. Definimos la masa atómica relativa o peso atómico. Nosotros en esta cátedra seguimos esta nomenclatura. Usamos la letra AR para determinar el peso atómico o masa atómica relativa, que es la masa que figura en la tabla periódica expresada en unidad de masa atómica para un determinado átomo. Allí ustedes se van a encontrar con que si se fijan la masa atómica, por ejemplo, del litio, van a encontrar que en la tabla periódica figura un valor de 6,941.
unidad de masa atómica del litio. Si yo le digo que la masa corresponde a la suma de los protones y los neutrones, ustedes me tendrían que decir, ¿y entonces por qué me aparecen decimales? Porque en realidad la masa atómica de los elementos que están en la tabla periódica considera todos, todos los isótopos, ya vamos a ver qué es isótopo, que son todas las variantes, digamos, por decirlo de alguna manera, de los átomos de litio y las abundancias de ellos. Cuando yo digo que en el núcleo tengo protones y tengo neutrones, no todos los átomos de litio tienen la misma cantidad de neutrones. Yo puedo tener un átomo de litio que tenga, por ejemplo, 4 neutrones y puedo tener un átomo de litio que tenga 5 neutrones. Este átomo de litio que tiene un neutrón más va a ser más pesado, pero por ser más pesado y menos común, su abundancia, el porcentaje de este en la naturaleza de la Tierra, es distinto del que tiene 4, que es el más común. De este puedo tener, por decirle, un 72%, 5, de este puedo tener un 23,91 y el resto puede ser de un átomo de litio que en vez de tener 5 ni 4 neutrones tenga 6 neutrones y de este ya puedo tener el resto, que sería un 10,65%. Al tomar todos estos porcentajes, el peso atómico que figura en la tabla periódica en realidad, la masa atómica relativa es el promedio de la abundancia por cada uno de los isótopos que tenemos. Por eso es todo esto sobre que aparecen las masas atómicas con unidades decimales. Cuando quiero sacar la masa relativa para una molécula, acá hay que diferenciar dos cosas. Sacamos masa molecular relativa. Para una molécula vamos a decir masa molecular relativa. Pero si no es una molécula, en el caso de los compuestos iónicos, diremos fórmula, la masa fórmula. Para poder terminar de comprender esto, tendríamos que ver enlaces. Por ahora, tómenlo por decreto, pero vayan sabiendo que solamente es masa molecular cuando forma molécula. No todos los compuestos que ustedes ven son moléculas. Algunos son moléculas y otros son fórmulas porque tienen otro tipo de enlace. Por eso es que acá dice masa fórmula y masa molecular, porque desde el punto de vista de la estructura química hay una diferencia, pero desde el punto de vista de sacar la masa es lo mismo. No sé si me explico. Desde el punto de vista de la estructura hay diferencias, pero para sacar la masa es el mismo mecanismo. Sacamos las masas de cada uno de los átomos, los multiplicamos por las atomicidades y los sumamos. Bueno, acá tenemos cómo sacamos las masas. La masa atómica relativa del sodio, saquen su tablita periódica. Busquen al elemento sodio. ¿Cuánto es la masa atómica relativa? 23. 23, pero 22,98. Bueno,
23,98 lo podemos aproximar a 23. Y la del calcio, 40, profe. 40. La masa relativa va a ser la suma de las masas de cada uno de los átomos por las atomicidades en la fórmula o en la molécula. Por eso usamos las dos palabras. Entonces, fíjense cómo vamos a sacar, para que podamos usar la masa relativa del agua, tendríamos que sacar, busquen la del hidrógeno y la del oxígeno. En el caso del hidrógeno, es una unidad de masa atómica multiplicada por 2, que es la atomicidad, más 16, que sería redondeada, la masa atómica relativa del oxígeno multiplicada por 1, que es su atomicidad, es 18 unidades de masa atómica. Este es un ejemplo de una molécula. En el caso de una fórmula, tendríamos el carbonato de calcio, que vuelvo a repetir, estructuralmente forman cristales, forman sales, tienen enlaces iónicos, pero a los hechos de sacar la masa, el mecanismo es el mismo. En lo único que tenemos que tener cuidado es que las sales, cuando se trata de sales, hablamos de masa fórmula, por el tipo de unión que tienen, que es una unión iónica. La masa atómica, concepto de mol y masa molar, va a estar relacionada. Cuando nosotros hablamos de un único átomo, vamos a trabajar con la unidad de masa atómica. El concepto de mol, en realidad, acá, está faltando definir qué es en realidad un mol. El mol es la unidad que nosotros usamos en química para cuantificar a la materia. Ese es el concepto de mol. Así como nosotros, cuando queremos medir longitudes, usamos una unidad que es el metro. Cuando queremos medir superficies, usamos una unidad que es el metro cuadrado. Cuando queremos cuantificar a la materia, vamos a usar el mol. Entonces, el mol es la cantidad de una sustancia que tiene, dice, tantas cantidades elementales, átomos, moléculas o partículas, como átomos hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Bueno, todo eso que es muy largo, más que leerlo, hay que entenderlo. Entonces, cuando yo hablo del mol, estoy hablando de la unidad que uso para cuantificar la materia. Si yo quiero cuantificar lápices, voy a usar como unidad la decena. Si quiero cuantificar huevos, voy a usar la docena. Si quiero cuantificar partículas o materia, voy a decir que en un mol tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esas partículas pueden ser cualquier cosa, puede ser átomo, puede ser molécula, pueden ser electrones. Entonces, en un mol de naranja, ustedes tienen 12 naranjas. En un mol, perdón, en una docena de naranja, tienen 12 naranjas. En un mol de naranja tendrían 6,02 por 10 a la 23 naranjas. Esto es ver macroscópicamente lo que en realidad ocurre de manera microscópica, porque esto es microscópico, yo no puedo verlo nunca, pero nosotros lo traemos a lo macro para que el alumno lo pueda entender. Pero, esta es. La masa atómica, concepto de mol y masa molar,
que acabamos de estudiar va a estar relacionada, el concepto de mol va a estar relacionado con esa masa molar. La masa molar, acá viene, digamos, la novedad. Es la masa que tiene un mol. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Vamos a ir ampliando nuestro... Yo siempre les dibujo a mis alumnos al mol como si fuese un cubo. Si yo cuento lo que tengo adentro, 6,02 por 10 a la 23 partículas. Si tomo a este mol y lo llevo a una balanza y registro masa en una balanza y taro, tengo la masa molar expresada en gramos. Esta masa molar coincide con la masa atómica en número, puesto que un átomo de carbono, fíjense que hay una proporcionalidad. La unidad de masa atómica equivale a 1,6 por 10 a la menos 24 gramos, y esta es la unidad que nosotros usamos siempre. Como el átomo de carbono tiene 12 unidades de masa atómica, haciendo la relación, en el mol yo tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, si yo sé que un átomo tiene una masa de 1,99 por 10 a la menos 23 gramos, los 6,02 por 10 a la 23 átomos van a tener esa masa de 12 gramos. Coinciden las dos masas. ¿Lo ven o no? ¿Lo puedes explicar de vuelta? Es una reglita de 3 nomás. Lo puedo explicar de nuevo. Yo voy a partir de esta equivalencia. Entonces digo que esta que está acá. Un átomo de carbono 12 tiene, pesa, digamos, 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. Para poder llegar acá, tendríamos, ya hicimos la equivalencia entre la unidad de masa y el gramo. 12 unidades de masa por 1,66 por 10 a la menos 24 me da la masa de el átomo de carbono expresada en gramos. Entonces, un átomo de carbono 12 me va a pesar esto en gramos. Yo en el mol tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces, los 6,02 por 10 a la 23 átomos me van a pesar X gramos. Cuando saquen esta cuenta, les va a dar los 12 gramos que están acá. Por eso coinciden. ¿Lo ven o no? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Por el momento no, profe. Bueno. Cerramos y acá. El número de moles lo podemos sacar aplicando el concepto de mol como la masa sobre la masa molar. Esto es consecuencia de la mismísima definición. Si yo digo
que en un mol tengo la masa molar expresada en gramos y el número de Avogadro expresado en partículas, el número de moles N va a ser justamente la masa sobre la masa molar. La masa de cualquier sustancia va a estar expresada en gramos y la masa molar en gramos por mol. Estas masas se simplifican y ahí obtengo el número de moles. Este cuadro que está acá me dice que la masa molar del agua, así como saqué anteriormente que la masa molar, la masa relativa del agua es 18 unidades de masa atómica, la masa de un mol es 18 gramos por mol. O sea que un mol de agua pesa en gramos 18 gramos. 3 moles de agua van a pesar X. Estos 3 moles de agua va a ser 3 por la masa molar, que es 18, o sea, 54. Esto es, si ustedes lo quieren aprender mecánicamente, siempre desde el razonamiento, si lo entienden, perfecto, pero si no, yo prefiero siempre esta reglita que lo lleva a razonar. En un mol, yo tengo el número de Avogadro de partículas. Entonces, en un mol de agua, ¿cuántas moléculas de agua tengo? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. En los 3 moles voy a tener 3 por 6,02, por eso dice 3 por el número de Avogadro, saco esta cuenta. Pero no es más que una regla de 3. Yo parto del mol y voy razonando a dónde quiero llegar. Bueno, les voy a pedir un descansito de 10 minutitos. ¿Puede ser? Yo me canso de tanto hablar. Bueno, profe. Y no se vayan. Bueno, profe. Tengo que pasar en la asistencia. Eso va a ser otro curso para que yo pase la